Muy buenas noches, mis amados hermanos. En otros casos serán buenos días o buenas tardes porque estas clases las usamos para seguir edificando dentro del seminario. En este año tenemos un gran desafío, capacitarnos para el ministerio. La certificación que dará el seminario a lo largo de 10 cursos tiene que ver con certificado en ministerio pastoral. ¿Qué significa esto? Que las personas que puedan terminar los 10 cursos, los 10 módulos, se van a poder certificar en una mención que es en ministerio pastoral, o sea, es un énfasis para el ministerio. De esta manera se ha tratado de hacer énfasis apropiados para que a lo largo, ya sea de su programa de licenciatura o de maestría, ustedes puedan ser entrenados y capacitados para poder dar una buena pastoral. Para esto, damos gracias al Señor por el seminario, un año más. Ya son, si no me equivoco, 25 años que se encuentra en Colombia, formando y capacitando a todo aquel que quiere servir en el ministerio. Por lo tanto, mis amados hermanos, hoy lo que nosotros esperamos es poder ser edificados con este primer curso, que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Entonces voy a pedirle al presbítero Juan que por favor nos permita comenzar en oración. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias en esta hora por poder estar invocando tu santo nombre y frente a todo lo que, a la realidad que vemos y saber que, Señor, hoy en este tiempo donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, quieres levantar hombres y mujeres conforme a tu corazón, pero cuán necesario es que tú nos prepares, tú nos enseñes, y que, Señor, tu nombre sea glorificado a través de tu iglesia, la cual tu iglesia somos nosotros, y que podamos anunciar tu santo nombre hasta que tú vengas. Guíanos en esta hora para que tu Espíritu Santo nos esté dando entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, tenemos este gran desafío para poder estar en, en este lugar, pero lo que también quiero con ustedes considerar hoy, mis amados hermanos, es algo muy importante. Es qué significa la doctrina de la salvación. Creo que la razón fundamental del ministerio que tiene la iglesia hoy en día es lo que el Señor Jesús nos dijo a través de que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación y que Dios está reconciliando al mundo. Es así, mis amados hermanos, que yo quisiera que ustedes y yo hoy nosotros pudiéramos pedirle al Señor que nos ayude para tener un buen entendimiento de esta tarea y de este desafío que tenemos. Nosotros a lo largo del tema de la doctrina de la salvación es desde la teología sistemática. Nosotros tenemos un muy buen desafío para poder considerar lo siguiente. Spurgeon, que es uno de mis predicadores favoritos, dice: oh, mis hermanos, no podéis hacer cosa mejor que citar las escrituras, pues especialmente en oración. No hay oraciones tan buenas como las que están llenas de la palabra de Dios. Ya a nosotros nos toca decir simplemente, gracias Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar. ¿Están de acuerdo, mis amados hermanos? Entonces, ¿estamos de acuerdo, mis hermanos?
Perdón que no los estoy escuchando por alguna razón. Ahora sí, creo que sí. Sí, totalmente. Spurgeon fue un hombre que vivió conforme a la palabra de Dios, ¿no? Por algo le llamaban, quizás, no sé, pero el príncipe de los predicadores y bueno, fue un hombre que en temprana edad eh, sirvió al Señor y que muy diferente a este tiempo, ¿no? Que él a los 17 años ya era pastor. ¿No? Eso, eso, 17 eso, años. eso es verdad. ¿No? Algo que es fundamental que nosotros tenemos que meditar en esta oportunidad es cuando pensamos en la doctrina de la salvación, tenemos que hacer un paralelo muy bonito. Este paralelo que tenemos que hacer es el siguiente: entre la realidad de la salvación en nuestros tiempos y la realidad de la salvación en las dispensaciones que tiene la Escritura. Cuando yo hablo de las dispensaciones de la Escritura, ¿alguno de ustedes pudiera colaborarme qué se entiende por dispensación? Sí están ahí mis hermanos, sí están aquí. Aquí tengo Sí. poca audiencia, pero Sí estamos, pero no, yo no sabría decirle qué es eso. no se entiende. Yo quiero que las palabras sean las más sencillas para poder edificarnos. Cuando nosotros hablamos de dispensación, es, si no me equivoco, y estoy apelando a mi memoria, es un tiempo específico, ya sea en meses, en años, en siglos. ¿Es así, presbítero Juan? ¿Sí o no? Ujú. Cuando estamos hablando de dispensación, De estamos dispensaciones. estamos hablando de los tiempos, Eh, diferentes tiempos. exactamente. Yo quisiera que a partir de este tiempo tratemos de participar en la clase, porque esta clase no puede ser una clase catedrática. Le pido a los que están presentes que levanten la mano y pidan participación, o a los que están vía Zoom de la misma manera. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque el propósito fundamental de las escrituras tiene que ver con la redención. Hay algo, o la salvación, hay algo que es importante. No es la biografía del pueblo de Israel, no es la biografía de ninguno de los patriarcas, no es la biografía de ninguno de los protagonistas de alguno de los libros del Antiguo Testamento, no es la biografía de Jesús, no es la biografía de la cultura judía o hebrea, y mucho menos pagana. No es la biografía de la iglesia. Hay un tema que concatena cada uno de los libros de la escritura, entendiendo que en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros y en el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tenemos? 27. Muy bien, 27 libros. Entonces, ¿eso cuántos libros nos da en sumatoria? 66 libros. Muy bien, Juan David. Aunque ustedes no lo crean, todo esto es supremamente importante. ¿Por qué razón? Porque un tema que ha permeado al mundo, y por qué se desprecia mucho la fe y se desprecia sobre todo la fe cristiana, porque no se ha entendido de qué somos salvados y qué enseñanza trae la doctrina de la salvación, o qué enseña la doctrina de la salvación. Porque por lo general nosotros nos enfatizamos en los textos bíblicos que Dios salva. Y casi siempre las personas, cuando piensan que Dios salva, es el sentido de tengo vida eterna
y a partir de eso tengo garantizado ser parte del reino de Dios, ser el hijo del rey con todos sus beneficios. Y mucho de eso tenemos para lugares donde se ha desvirtuado el evangelio, ese mal llamado evangelio de la prosperidad, porque es el evangelio de la codicia, donde nosotros consideramos que ellos simplemente van por amor al dinero y no por amor a Dios. Pero ¿qué hay de aquellos que van a las iglesias sencillamente para arreglar un hogar, para arreglar un matrimonio, para ser bendecidos con la sanación de una enfermedad crónica o imposible de curar? Por eso les pregunto, ¿la escritura de qué enseña que somos salvados? De la muerte Del eterna. pecado y de la condenación de la ira de Dios. Muy bien, gracias por su participación. Gracias por estar tan pendientes y es interesante. Fíjense que han habido personas que últimamente yo les he predicado el evangelio, que son de la religión tradicional, de la Iglesia Católica Romana, y ellos dicen, cuando se les habla del infierno, dicen el infierno no existe. La vida después de esta vida tampoco existe. Hoy en día no se tienen claro muy bien. Por eso casi siempre las personas cuando hablan de Dios, lo hablan de manera romántica. Y eso me parece muy triste. ¿Por qué me parece triste? Porque las personas que están hablando de esa manera lo hacen sencillamente para decir, si yo creo en Dios, puedo orar a Dios y ser bendecido por algún beneficio. Entonces, la salvación es salvarme de una enfermedad, salvarme de una situación económica, salvarme de mis enemigos. Y aquí ustedes han participado y han dicho algunas cosas, salvados de la muerte, salvados del pecado, y Alice también añadió salvados de la ira de Dios. Y realmente hay un solo contexto, es salvado de lo que nosotros conocemos como infierno. Y hoy en la mañana yo le predicaba a un familiar y yo le hablaba sobre el tema del infierno. Me dice, a mí no me nombres el infierno porque no me gusta. Yo le digo, lo que pasa es que a la Biblia sí le gusta que hablemos del infierno, porque el infierno tiene que ver con la ira de Dios y con el juicio de Dios. Es que el infierno no es como nos lo enseñan en el colegio a través de la era medieval y la era posiblemente renacentista, cuando se empezó a pintar sobre el infierno. Y quedó en las mentes del mundo que el infierno tiene que ver con un demonio de cachos, de cola, de color rojo, ardiente, y de demonios muy similares, donde atormentan a los que llegan y ellos están en su festividad. La Biblia narra que el infierno es algo totalmente diferente y es estar bajo la ira de Dios. ¿Y dónde van a estar en ese lugar? No lo sabemos, porque la Biblia no lo dice, pero dice que el infierno es un lugar donde Satanás, sus demonios y todo aquel que rechace a Jesucristo irá a ese lugar. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No, señor. ¿Está perfectamente claro? ¿Se entiende? Pastor, pero una pregunta. Hablando del infierno, o sea, la Biblia no dice dónde va a ser el infierno, ¿cierto? Exactamente, si es aquí en la tierra o es en un lugar que Dios tiene preparado. Ok. Dios ya lo tiene preparado. Les hago bueno, le voy a hacer una pregunta al presbítero Juan, a ver qué me dice él. Él es creo que dentro de todos el que puede ser corchado. ¿El infierno está inaugurado, sí o no? Sí,
Ok, ¿qué texto Yo, tenemos para yo opino que no. No, bueno, en mi conocimiento yo opino que no, el infierno no está inaugurado porque eso se inaugurará es después del juicio al que estemos ante el trono del Señor, en el trono blanco. Hasta ahí sí, sí ya será inaugurado, pienso yo. Pienso no, entre lo que yo he leído de la Biblia, en la Biblia veo que es así. Ok, presbítero Juan, arguménteme. Enseguida, es que a su Qué es lo que sucede cuando nosotros hablamos del infierno? El infierno es un lugar de castigo, ¿sí? Es el lugar donde está la ira de Dios manifestándose. Hay una situación compleja porque ya Satanás y sus demonios, de acuerdo a lo que dice Ezequiel 28, ¿sí? Y Isaías, él ya ha sido ajusticiado, pero él ha sido enviado a una prisión y dice que ha sido arrojado a la tierra hasta el día del juicio final. En el juicio final es cuando se va a determinar su estado final, tanto de Satanás, los demonios que ya están juzgados, ellos solo están esperando el decreto para ir al infierno, y cada hombre y mujer que según lo que dice la Biblia va a estar condenado. Ahora, yo no sé si alguno quisiera buscar junto conmigo el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, y yo voy a leer un texto que no había considerado, pero quiero explicar. Dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Les quiero preguntar a los que están ahí por Zoom y a los que están aquí, ¿cuál es la razón de la condenación? De acuerdo al texto que hemos leído. No creer en Jesús. Muy bien. Yo por esto quisiera que nosotros meditemos con sumo cuidado que nosotros no podemos decir algo que la Biblia no dice. La Biblia no dice que el infierno ha sido inaugurado. ¿Por qué razón? Porque el juicio de Dios no se ha dado. Aquellos que dicen que han ido al infierno, que vienen del infierno, que han ido al cielo, que han bajado del cielo, no es verdad. ¿Por qué razón? Hay una particularidad para estar en el cielo y en el infierno para los seres humanos, y es tener su cuerpo con su alma de manera inmortal. Apocalipsis dice que todos vamos a resucitar, pero no todos moriremos o disfrutaremos de la segunda muerte. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien quisiera preguntar con libertad? Tal vez. Pregunte, diácono, pero con voz alta porque necesitamos que se quede grabado. Hay un texto, bueno, dice que morimos, ¿cierto? Si morimos, dice que esperamos. Pero me lleva a la mente algo que sucede. Es un texto que leí en Primera de Samuel, capítulo 27. Sí. Y tal vez es relacionado a lo que estamos estudiando. Y es que Saúl consulta a una adivina y dice que esa adivina pues llama a Samuel y Samuel se le presenta y lo que le dice Samuel a Saúl pues es lo que le estaba sucediendo, lo que Dios había dicho, ¿sí? Es como si ese espíritu tuviera como si tuviera vida, ¿no? Pero se supone que nos dice ahí
O sea, si era Samuel, ¿Samuel de dónde vino? Exacto, Vino del queda- cielo, del infierno. queda como, eso queda como volando. Ahora yo sé que no se debe consultar, porque Saúl no tenía que haber consultado, pero aún la gente lo hace. Ok, O sea, ¿cómo interpretaría como ese medio? ¿Sí? No, muy bien. Lo que tenemos que considerar es lo siguiente. La Biblia no dice que era Samuel. La Biblia lo que nos narra es un hecho que realmente le pasó al rey Saúl y él dijo que a través de la divina invocó al espíritu de Samuel. Y la narración nos dice que toda la aparición parecía que era Samuel y las palabras eran de Samuel, pero no nos dice la Biblia que era Samuel. Eso es un punto. Ahora, otro punto que no voy a dar la respuesta todavía es el siguiente. La Biblia dice que todos los que mueren, su espíritu va al Señor. No estoy hablando de un lugar intermedio. Estoy hablando de que el espíritu vuelve a Dios, porque Él lo dio. Nosotros somos personas. Para ser personas tenemos que tener el cuerpo y el espíritu unidos. La Biblia dice que todos vamos a resucitar para enfrentar el juicio de Dios. Y solo después del juicio de Dios, nosotros vamos a enfrentar el destino final. Pero es un destino final como personas, como seres humanos, con cuerpo y espíritu. Y eso es lo que, por eso dice la Biblia que toda rodilla se doblará, todos sabrán que Jesucristo es el Señor y es Dios, porque las evidencias serán correctas. Ahora, cuando yo les pregunto a ustedes de qué somos salvados, nosotros tenemos que considerar que somos salvados del destino eterno que dice Juan capítulo 3. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque una persona no le gusta ser discipulada, porque no quiere venir a la iglesia, porque no se acerca a una iglesia. Los pretextos son muchos. No puedo, no tengo tiempo, estoy trabajando, recién me he casado, mis hijos son pequeñitos. Oigan, se están jugando el destino eterno. La Biblia dice textualmente que la segunda muerte es en el trono de Dios. Y la segunda muerte está relacionada con el destino final y con el infierno. ¿El infierno para quiénes son? Para Satanás, los demonios y todos los que rechazaron a Jesucristo. Por tanto, no hay uno solo para decir que estuviera en el infierno. ¿Por qué? Porque Satanás y los demonios, presbítero Juan, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde fueron arrojados? Según Ezequiel y según Isaías. Aquí en la tierra. Exactamente, en la tierra. ¿Dónde deambulan, según Job? En la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio final. Jenicita. No, señor, no iba a decir lo Ok, mismo. muy bien. Entonces, fíjense que la condenación es por rechazar al unigénito Hijo de Dios. Jesús mismo le dijo a los fariseos, a los saduceos, los Moisés y los profetas hablaron de mí, ustedes sabían de mí. ¿Por qué no me esperaron? Ahora, si él cita a Moisés, los escritos de Moisés es todo el Pentateuco, todos los libros que vienen en su autoría y todos los profetas. ¿Por qué no identificaron a Jesús? Ahora, ¿quiénes sí van a estar del Antiguo Testamento en el cielo, salvados de la ira de Dios? Porque recuerden que la Biblia dice, y no hay ningún lugar que el sufrimiento en el infierno será temporal. ¿Por qué razón? Satanás fue creado eterno. Los demonios fueron creados eternos. Cuando Satanás y los demonios fueron creados, uno era Lucero, un arcángel muy importante, y los demonios, que en ese momento no eran demonios, estaban a las órdenes de Lucero, era la tercera, cuarta parte de los ángeles. Y todos ellos fueron creados, no eternos, sino inmortales.
¿Es claro hasta ahí? ¿En qué momento, por qué el hombre no pudiera ir ahorita al infierno? Porque no es inmortal. ¿En qué momento va a ser inmortal? Después de estar en el trono blanco. ¿Si es así, Alex, o no? Sí, pastor, así es. Ahí seremos inmortales. No seremos, o sea, no somos eternos porque no tenemos la eternidad que tiene Dios. Somos solamente inmortales. Seremos inmortales. Ok, hice una precisión porque me había equivocado en la afirmación. Presbítero Juan, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Estamos aprendiendo? No lo escucho. La escritura nos dice claramente, mis amados hermanos, que la doctrina de salvación nos va a comunicar estos dos destinos, cielo o infierno, reino de Dios o la condenación eterna. Toda la escritura. En este momento nosotros podemos estar considerando algo que los escritores desde los tiempos de la Reforma y aún algunos que le preceden hablaron del carácter de Dios. El carácter de Dios basados en la soberanía de Dios. La Biblia enseña que Dios gobierna con control absoluto sobre la creación. Él ha preordenado todos los eventos y por tanto nunca se siente frustrado por las circunstancias. Esto no limita la voluntad de la criatura, como tampoco hace que Dios sea el autor del pecado. Me explico. Dios se quiso revelar, o sea, se quiso dar a conocer. Deuteronomio 29:29 es muy conocido por ustedes y por mí. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que dice Deuteronomio 29:29? Dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos. O sea, Dios ha querido dar a conocer su plan. ¿Qué es lo que nos mostró a través de Moisés? Que Dios determinó un lugar, un escenario real, físico, tangible. Hizo una especie con la capacidad de poder decidir, moralmente buena, piadosa. Él determinó todo eso. Nosotros vemos que la historia bíblica nos va a hablar de la caída del hombre, nos va a hablar de su rebelión, pero también nosotros vemos que dentro del plan ya estaba preordenado la obra de Cristo, el lugar, el tiempo, la familia. Involucra a muchas personas alrededor de esto y Dios lo hace soberanamente. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Con confianza. Está muy claro. Ok. Presbítero, ¿quedó claro lo del infierno? Sí, lo que pasa es que se había apagado mi computadora, por eso. Yo Pero pensé sí, que sí. algún diablo lo espantó. No, 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 para nada. Es una mala broma. De repente quedó en negro y pues, pum, y ¿qué pasa? Algún espíritu nos perjudicó. Entonces, yo quiero que recordemos, ¿de qué somos salvados? De la ira de Dios. El destino eterno tiene que ver con cielo o con infierno. ¿Qué enseña la doctrina de la salvación? Que el que cree en Cristo será salvado y el que no ha creído en Cristo es condenado. Hasta ahí quiero retomar, y cuando nosotros pensamos en el tema de la soberanía de Dios, es que todo esto es algo orquestado por Dios, planeado por Dios, determinado por Dios.
Cuando se usa el término preordenado es que Él decretó. La Biblia habla de un Dios de pacto, de un Dios de decreto, de un Dios perfectamente soberano. Si hubiera un evento en la historia de la humanidad que Dios no estuviera en control, Él no sería completamente soberano, porque soberanía tiene que ver con la capacidad de gobernar y estar en control de todo lo que está bajo su autoridad y poder. ¿Es claro? Sí, señor. Muy bien. Entonces, el siguiente punto, esta salvación es por gracia, o la salvación o la doctrina de la salvación es la enseñanza que Dios en su gracia y misericordia ha elegido redimir a un pueblo para sí mismo, la que encontramos en la palabra de Dios, rescatando del pecado y de la muerte. Ahora, cuando nosotros hablamos que ser rescatados del pecado y de la muerte, estamos hablando del día final, en el juicio final, donde todos los creyentes, los que han creído en Cristo Jesús, les pasará algo extraordinario. ¿Qué es lo extraordinario que les va a pasar? Ellos serán glorificados. ¿Qué significa eso? Que recibirán un cuerpo con la capacidad de resistir la presencia de Dios por la eternidad, sin ninguna relación con el pecado. Y estarán bajo su gracia, misericordia, amor, longanimidad por la eternidad. Y esto involucra todas las dispensaciones que la Biblia nos narra hasta nuestros días. Y esto es algo muy importante. Ahora, solo es una curiosidad mía. ¿Ustedes relacionan la doctrina de la salvación con las doctrinas de la gracia? ¿Y qué entienden por esto? Porque cuando uno habla de doctrina de la salvación, es desde la perspectiva de la teología sistemática, en la departamentalización que nosotros hacemos como teólogos para estudiar específicamente la salvación a la luz de todo, de toda la revelación. ¿Si es así o no es así? Pastor, no me confundí. Lo que acabo de explicar no lo entendí. Ok. Es que yo quiero hacerles una pregunta por la causa de la siguiente diapositiva. La frase doctrinas de la gracia describe las doctrinas de la soteriología, que son exclusivas de la teología reformada, la cual es calvinista. Estas doctrinas resumen como depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Hoy vamos a tener muchas veces, unas 3 o 4 veces voy a citar estas doctrinas. El conjunto de estas doctrinas son las que son llamadas las doctrinas de la gracia, pero las doctrinas de la gracia tienen relación con la doctrina de la salvación. ¿Es lo mismo? Sí, sí tienen relación porque pues de eso se trata. O sea, estas doctrinas nos están explicando cómo es la salvación. O sea, Dios nos la da. O sea, es Él el que nos la da porque la recibimos por gracia. Y pues la doctrina de la salvación pues nos está diciendo lo mismo, ¿no? Muy bien, gracias, Alex. Presbítero Juan, ¿qué opina usted? Si citamos o recordamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, donde dice que por gracia somos salvos. Primeramente, la doctrina de la gracia, primero es entender, cuando estamos hablando de soteriología, estamos hablando de la salvación.
y sabemos que si somos salvos por gracia. Y después lo que viene en siguiente son doctrinas importantes de lo que es la doctrina de la salvación, como la condición del hombre, la depravación total, la elección incondicional, como nos escogió el Señor, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Tiene que ver con la continuación de lo que cuando una persona es salva. Muy bien, eso es fundamental que nosotros nos quede claro. Ahora, ¿por qué yo se estoy tocando? Porque en este curso sobre la salvación tenemos que considerar algunas cosas. Recuerden que la certificación que se va a dar a un hombre o a una mujer en este año tiene que ver con ser capacitados en el ministerio pastoral. ¿Cómo hacer una pastoral? No estoy diciendo que en 10 cursos usted va a ser un pastor, pero lo que yo sí estoy diciendo es que usted a lo largo de estos cursos, usted va a entender cuál es el ministerio pastoral, o sea, cuál es la razón de nuestro ministerio, por qué nosotros nos cruzamos mar y tierra para poder enseñar, discipular, por qué usamos todos los medios que están a nuestro alcance para comunicar la verdad del cristianismo. ¿Por qué razón? Muchos de nosotros hemos sido estigmatizados por usar la palabra reforma o calvinista, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros tenemos que reconocer, en la siguiente diapositiva vamos a mirarlo, que hay una realidad, hay 5 puntos del calvinismo, que son depravación total del hombre, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. En las siguientes clases vamos a tener en 3 clases condensar esta realidad. Esto es lo que son llamadas las doctrinas de la gracia, pero todo esto es la sistematización de lo que nosotros conocemos como la doctrina de la salvación o la soteriología. ¿Sí me van comprendiendo, mis amados hermanos? Entonces la doctrina de la salvación es lo mismo. Pues sí, básicamente es lo mismo. Y ya les digo por qué. Sí. Ahora, a lo largo de la historia, esta sistematización surgió por la oposición. Históricamente, los cristianos bíblicos creen en las 5 doctrinas de la gracia que se derivan directamente de las escrituras y describen con precisión la enseñanza de la Biblia sobre la soteriología, sobre la salvación, es decir, ahora, uno de los fundamentales enemigos en la reforma que salió fue Jacobo Arminio, el cual sí, creía algunas cosas correctas y otras cosas incorrectas. Él que decía en el arminianismo, sí, el hombre está corrupto totalmente, pero él puede resistir la gracia o el llamado de Dios. Que la elección que hacía Dios era condicional, debido a un texto en la Biblia que dice que en la presencia de Dios, Dios eligió o llamó, y que la expiación era ilimitada, no era limitada. O sea, era para todo aquel como una oferta que se hace en el supermercado. La perseverancia era condicional, o sea, si las personas lograban portarse bien. Ahora, ¿por qué yo quiero que ustedes pongan atención a esta introducción? Yo estoy partiendo desde la historicidad y estoy partiendo del final hacia atrás. Ya me explico. Quisiera con ustedes que me ayudaran, si tienen Biblias en mano, considerar lo siguiente. ¿Por qué razón? Rápidamente, y vamos a, como les dije, a lo largo de este curso poder examinar y analizar muchas cosas.
pero lo que yo quisiera que ustedes conmigo hicieran el ejercicio de revisar solo algunos versículos, porque yo los quiero convencer de lo grave que es estar sin Cristo. A nosotros a veces nos parece que, bueno, algún día llegará. Yo he hablado con muy buenos hermanos sobre sus parientes, sobre sus hijos, y dicen, no, ellos son hijos del pacto, algún día el Señor los traerá, yo estoy convencido. Y a mí me preocupa. ¿Por qué razón? Porque la Biblia habla que una persona que rechaza a Cristo, por lo general es una evidencia de que disfrutará de los favores VIP del infierno. Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Ahora les pregunto, ¿qué entendieron de esto? Es una declaración que hace Pablo a la iglesia en Roma. Todos somos pecadores. Sí, ¿qué más pudiéramos decir, Alex? Todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Sí, pero explícame un poquito eso de la gloria de Dios, ¿qué significa? O sea, es decir, todo ser humano, cuando nace ya nace con el pecado, por lo tanto, pues es pecador y es culpable, digámoslo así. Entonces, todos necesitamos llegar a un arrepentimiento, reconocer que Cristo es el que nos salva y llegar a un arrepentimiento para poder ser salvos. De lo contrario, no. El que no haga eso no va a ser salvo. Ok, Y o pues sea, eso se nos da por gracia. perfecto. Lo que en pocas palabras tenemos que reconocer es que todo ser humano que no está en Cristo es aborrecible a Dios por causa de que Dios es santo, que Dios no soporta ni un ápice de pecado. Porque nosotros le hemos puesto categoría a los pecados, que hoy conversaba con una persona y hablábamos de estos términos, que las personas se escandalizan del adulterio, de la fornicación, del asesinato, pero no se escandalizan de ser chismosos, no se escandalizan de robar a las personas, no se escandalizan de no cumplir sus palabras, sus promesas, no se escandalizan de otras cosas. Y que Dios en su palabra pone a nivel absolutamente todos los pecados, diciendo en su palabra que aquel que viola un solo mandamiento los ha violado todos. Por tanto, lo que yo quiero convencerles es que las doctrinas de la salvación parte desde un punto. Todos los hombres están depravados o corruptos. Eso es lo que nos quiere decir. Todos los seres humanos. La siguiente cita está en Mateo 11. No sé si alguno lo tiene, lo quiera leer, o si no, yo lo leo. Esta Biblia está muy entrenada conmigo, entonces yo encuentro rápidamente mis versículos. 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esto es muy interesante porque nos habla de un número exacto por el cual la Biblia en los evangelios nos dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Una y otra vez lo dice a través de la moneda perdida, la oveja perdida. ¿Sí se acuerdan? Y esto es muy interesante. Y uno solo tiene perdido lo que es de uno. Uno no pierde lo que nunca ha sido de uno. Mateo 1:21. ¿Alguien lo tiene? ¿Ya? ¿Me ganó? Dice, Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuevamente, fíjense que Dios elige personas que el Padre escogió, se las entrega al Hijo, que el Hijo busca, redime, regenera, justifica, adopta, capacita, santifica y luego glorifica. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede resistir el llamado de Dios. ¿Por qué no viene Pepito? A pesar que lo hemos invitado, lo tratamos bien, lo hemos consentido, simplemente por una razón. ¿Por qué razón no viene esa persona que queremos que venga, pero que lo hemos invitado de muchas maneras y no ha llegado? Muy bien, hermana Raquel, porque Dios no lo ha llamado. Porque cuando Dios llama, eso es de manera irresistible. Mateo 18:12. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Amén. El énfasis de la idea de ese versículo, ¿cuál es? Que una vez que tú eres de Cristo, Él es tu pastor y no va a dejar que te pierdas. Y Mateo 11:25. Sí, léalo con fuerza. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Dios se ha querido revelar a quien ha querido revelarse. Queridos hermanos, la doctrina de la salvación no es una doctrina moderna, ni nueva, ni nació con la reforma. Una iglesia que desconoce la doctrina de la salvación optará por el protagonismo del ser humano para que busque a Dios. El móvil del plan de salvación es Dios, porque el hombre está impedido naturalmente, porque no le ve, no entiende, está muerto, pero vivo. Sí me comprenden. Quisiera que mientras que asimilan ese texto, voy a buscar Efesios. El presbítero Juan hace un momento, él lo citó y citó solo la partecita de la fe. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, Efesios capítulo 2 comienza diciendo: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Queridos hermanos, nosotros no podemos construir una iglesia si no comenzamos desde la doctrina de la salvación, confiando en la soberanía de Dios. Y alguno me dirá posiblemente: pero pastor, si Dios ya va a traer a todos, efectivamente y realmente, y nadie se le resista, ¿por qué vamos a ir a predicar o a enseñar? Es una pregunta válida, ¿no creen? Díganme, ¿por qué tenemos que predicar si Dios es soberano? La salvación es de Él, la gracia es irresistible, la elección es limitada.
Muy bien, Porque acá, es la gran comisión. muy bien, Alex y la hermana Raquel dicen es porque es nuestro deber. ¿Por qué creen que tenemos que predicar? ¿Por qué tenemos que insistir? Es el mandato de Dios, ¿no? Ir y predicar, hacer- Ok, yo les voy a decir, yo una vez estuve en el sermón de un pastor que se llama Germán Díaz hace muchos años. Él graficó esta pregunta de la siguiente manera. Hay un hombre que está en un buque junto con su amigo y ven en medio del mar a un hombre que se está ahogando. El amigo se conmocionó y le dice, se está ahogando. El otro también dijo, sí, se está ahogando. Entonces el amigo dijo, Dios determinó que se muriera. Y el otro se tiró al mar y dijo, Dios determinó que yo lo salvara. Nosotros predicamos porque Dios es soberano y la predicación que hacemos es desesperadamente la intención de todo creyente para salvar a aquellos que se habían perdido. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que alguien nos predicó, alguien nos comunicó a Cristo y alguien nos sigue enseñando de Cristo. Porque ese es el plan de la salvación, permanentemente. Efesios 4:18 dice de la siguiente manera, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Todo esto, ¿para qué decirles, mis amados hermanos? Que es muy importante que nosotros consideremos que el plan de la salvación es una doctrina bíblica. Yo les pregunto, a pesar que nosotros la tenemos sistematizada desde el siglo XVI, ustedes tienen rastros o conocen históricamente cuándo realmente comenzó esta historia. Para mí desde la eternidad. antes de la fundación del mundo. Está bien, yo considero que lo que usted me está diciendo es la dogmática correcta en el sentido que el plan de la salvación fue determinada por Dios soberanamente desde la eternidad. Pero lo que yo estoy preguntando es, ¿nosotros conocemos históricamente en hechos que se puedan narrar esta realidad? Porque siempre la oposición va a hacer algo interesante. Satanás tiene un gran plan, que nosotros no creamos en Cristo, que no confiemos en ese Dios soberano que tiene el plan de salvación y prediquemos el verdadero evangelio del Señor. Por lo tanto, ¿él qué hace? ¿Distorsiona la verdad? ¿O quiere silenciar a los que hablan la verdad? ¿O diluye la verdad? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque quiere que no se pongan los ojos en el autor y consumador de la fe y que es la salvación. Hay algo que es interesante que quisiera que ustedes y yo meditáramos. Un poquito de historia para poder conocer la verdad. El entorno histórico. El 31 de octubre de 1517, un monje de 34 años llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia del castillo de la ciudad alemana de Wittenberg. El objetivo era que los eruditos del momento en la iglesia puedan debatir
95 enseñanzas específicas dentro del cristianismo que eran verdad. Yo quiero, para algunos detractores, ellos hablan que la Iglesia Católica fue fundada con Constantino. Otros dicen que nosotros salimos de la Iglesia Católica. Yo quiero que nosotros históricamente meditemos en algo, que posiblemente hemos sido irresponsables al permitir este tipo de opiniones. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia cristiana, a lo largo de su desarrollo y de acuerdo al concepto de iglesia, alguno que me ayude con el concepto de eclesía o iglesia. ¿Cuál sería la definición apropiada de eclesía, Juan David? O iglesia. Eclesía es griego, que traduce iglesia. ¿Pero qué significa esa palabra? Vamos a ver. No, la idea es que ustedes sepan. Alice. Asamblea. Muy Asamblea. bien. Asamblea. En los tiempos del Señor Jesús y de Pablo, los griegos usaban la palabra eclesía para definir una asamblea del pueblo o de la ciudad, y ellos salían de sus casas y se reunían en la puerta de la ciudad para determinar asuntos oficiales. La palabra eclesía o iglesia no tenía la connotación que hoy tiene para nosotros del pueblo de Dios, nación santa, familia de Dios. ¿Sí? Sin embargo, el rastreo que nosotros podemos hacer es a todo grupo humano que ha confesado a Dios como Padre, como su Salvador y como su Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Sí es claro, mis hermanos? Entonces, cuando Lutero clava estas 95 tesis, las clava porque Dios lo lleva a hacer una protesta porque la iglesia del Señor ya llevaba mucho tiempo desviándose en muchos aspectos. No era la iglesia católica como hoy nosotros la conocemos. Es la iglesia de Cristo como hoy se está también desviando. Hay muchos lugares que uno diría, esto no es una iglesia. El objetivo de Lutero de clavar allí su documento era invitar a los eruditos de la iglesia a debatir estas 95 tesis, aunque la preocupación central era la venta de indulgencias. ¿Ustedes saben qué hacía en ese momento la iglesia? Ellos querían construir lo que hoy nosotros conocemos como la Basílica del Vaticano. Y para eso se le ocurrió es decirle al pueblo de Dios, si tú puedes salvar a tu familiar, sálvalo. ¿Y cómo lo puedes salvar? Deposita una cantidad de dinero y en cuanto la moneda llegue al fondo, tu familiar saldrá del purgatorio, porque ellos creen en un lugar intermedio. Es una de las distorsiones que tenía la iglesia, e irá inmediatamente al cielo, a la presencia de Dios. Ahora, la iglesia cristiana a lo largo de la historia siempre ha tenido luchas de doctrinas equivocadas. Esta no sería la primera vez. Posteriormente a Lutero va a venir Juan Calvino y una segunda generación después de él. Entre los que llegaron a comprender la soberanía de Dios en la salvación y en todo lo concerniente al universo se encontraba Juan Calvino. Juan Calvino fue un francés que el Señor usó para poder escribir y dejarnos escritos preciosos. Dios lo capacitó de un gran talento y le dio a la iglesia obras literarias que incluyen como la institución de la religión cristiana, que presenta de un modo sistemático las doctrinas de la fe desde la perspectiva de los reformadores. Ahora,
esta obra subraya la soberanía de Dios en todo asunto especial. Su atención está puesta en la salvación de los escogidos. Algo importante que nosotros podemos considerar de Juan Calvino es que él dejó en muchas partes de Europa una escuela que lo siguió y afirmó y enseñó lo que él había escrito. Recuerden que era una época donde un libro costaba una fortuna. Solo piense, un libro era como un celular, así, como un celular de gama alta. Así era más o menos. ¿Quién podía tener un libro? Era muy poco accesible. ¿Cuál era otra dificultad? Que el gran pueblo de Europa, en su gran mayoría, era analfabeta. Muy pocos sabían leer y escribir, y los que aprendieron a leer y escribir fueron a través de las Biblias. Solo las élites eran aquellos que eran enseñados a leer y a escribir, y mucho más a aprender un segundo idioma como el latín, fuera de su lengua origen. Juan Calvino influenció a muchos personajes como John Knox, que es padre del presbiterianismo, para que pudiéramos mantenernos en las mismas cosas. Ahora, a Juan Calvino le salió un enemigo, un opositor, posiblemente levantado por Satanás, el cual se llamaba Jacobo Arminio. Es un opositor principal de él. La enseñanza de la gracia soberana, como la presentaba Calvino y otros líderes de la Reforma, Jacobo Arminio se opuso. Y él aprovechó que tenía dones extraordinarios, un predicador excepcional, un erudito capacitado que enseñaba que el hombre no estaba muerto, solo lastimado por el pecado. La influencia de Jacobo Arminio fue de tal manera, mis amados hermanos, que se levantaron muchos opositores y en muchos lugares se creía lo que él creía. Tanto así que los puntos del arminianismo fueron los que surgieron primero, antes de los 5 puntos del calvinismo. Como lo que creía Arminio era, el hombre tiene libre albedrío o la habilidad humana de aceptar a Dios o no aceptarlo. Que la elección que hacía Dios sobre los que va a salvar era condicional a la fe de los hombres. O sea, yo tenía que creer primero para que Dios después me tuviera que salvar. Y que la redención era universal. ¿Qué significaba? Que Cristo había venido y había muerto por todos y cada uno de los hombres. Y los hombres tenían que elegir si querían ser salvos o no. Y de esta manera el Espíritu Santo podía ser resistido eficazmente. Y aún fue todavía más osado. Si una vez tú que confesabas a Cristo y mañana más tarde caías en pecado y abandonabas la iglesia, perdías tu salvación, porque la salvación dependía del hombre y no de Dios. Estos fueron los 5 puntos del arminianismo, a los cuales todos los hombres bíblicos en Europa advirtieron una herejía. Esto fue un grito de alarma. Y este documento, escrito por Calvino, llamó a la protesta formal del concilio de la iglesia. Y en 1618 a 1619 se reunieron todos los líderes de Europa, religiosos, bíblicos, en la ciudad de Dort. Y el sínodo de Dort se vio forzado a denunciar las herejías que había levantado Arminio. ¿Cuál fue la conclusión del sínodo de Dort? Fue la siguiente. Lo que hoy nosotros conocemos como los 5 puntos del calvinismo, que no fue de Calvino, sino de los hermanos que habían sido instruidos por los libros de Juan Calvino, muchos libros que hablaban de doctrina,
y decían, el hombre es totalmente depravado, la elección de Dios es incondicional, o sea, nos eligió cuando éramos sus enemigos, no porque habríamos hecho algo bueno, porque el hombre sin Cristo no puede hacer nada bueno, y aún en Cristo, cada obra buena que hace, Dios la ha determinado. Que la expiación es limitada, o sea que hay un número cerrado que conforma la nación de Dios, el pueblo de Dios, la familia de Dios, y que todos los elegidos van a perseverar hasta el final. ¿Quién lo garantiza? Nuestro Dios. ¿Preguntas hasta aquí? Pastor, ya le había escrito ahí en el chat, tengo un interrogante, salvación y, ¿cómo es? Expiación. Salvación, no. Redención. Redención, sí, son sinónimos. Muy bien. La Biblia nos habla desde el primer instante de la creación, o sea, en Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó, de la salvación bajo la redención. Y aunque las palabras no son sinónimos, es un tema en común, porque para salvar hay que redimir, y a los que se redimió se les salvó. Presbítero Juan, ¿es así? Es así. Hay que ser, o sea que es algo, ya fue redimido porque Cristo fue que pagó, ¿no? O sea, pagó por un precio que él no merecía. Yo no merecía, o sea, yo merecía estar en lugar de él. Y eso es una persona redimida, pagado por precio. Y al ser pagado por precio, por gracia, soy salvo. Esto es ser redimido. Ok, Redimido por Cristo. ok. Vamos a meditar un poquito en esto. Cuando se habla de la depravación total, se está diciendo que el hombre cayó en pecado, por lo tanto cayó de la gloria, de la gracia de Dios. ¿Está bien así? De eso la Biblia nos deja claro. ¿Qué significa? Que por justicia el hombre debe ser condenado. Pero con relación al cuadro que nosotros tenemos, Dios ha elegido sin ninguna condición un grupo de personas. ¿Por qué eligió este grupo de personas? En su libre gracia y voluntad. No vio nada bueno en ninguno de ellos. ¿Por qué escogió a David? ¿Por qué escogió a Sansón? ¿Por qué te escogió a ti? ¿Por qué me escogió a mí? No hay una razón. Todos por justicia tenían que ser condenados, pero Dios escogió para sí un pueblo, pero por causa de su santidad, Él no los puede indultar. Por causa de su justicia, Él no los puede indultar. ¿A qué me refiero? Que Él mismo tiene el plan de redención. La palabra redención tiene que ver con redimir, con pagar o comprar, porque Él tiene la capacidad. ¿Y qué es lo que hizo? Envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Por qué razón? Miren lo interesante, Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo alguien puede invocar el nombre del Señor si totalmente está corrupto? O sea, su mente, sus ojos, sus oídos, sus sentidos, su corazón. O sea, el hombre es incapaz de ir a Dios. Por eso Génesis capítulo 3 nos esboza que él fue a buscarlo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros consideremos hoy? Que la palabra redención tiene que ver con salvación, pero ¿por qué es importante relacionar a las dos dentro de una misma idea? Porque es una salvación en justicia. O sea, Dios no salta su justicia, no viola su justicia
para elegir a estas personas de manera incondicional, limitada. Él a todo aquel que ha decidido salvar le da la fe y lo capacita y persevera en él hasta el final, porque él los compró, él pagó el justo precio. La palabra redimir tiene que ser con pagar, tanto así que en Génesis lo primero que nosotros vemos que él cubre con pieles a Adán y a Eva. No solamente la narración de Génesis 3:15 nos habla de la muerte de un cordero posiblemente, sino nos habla que el hombre en su pecado huye de la presencia de Dios. ¿Y quién es el que busca? Es Dios. Adán, ¿dónde estás? Y los busca, y los justifica, y los capacita, y les guarda hasta el final. ¿Es más claro así, Alex? Sí, sí, señor. Muy bien. Entonces, la salvación o la doctrina de salvación tiene que ver con la redención. Por eso, Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es así, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que considerar que la razón pastoral de todo hombre, de toda mujer, de todo padre, de toda madre, es invitar a creer en Cristo y entender que la persona que rechaza a Cristo no solamente está rechazando la salvación, está abrazando el infierno como destino final. Y yo creo que nosotros haríamos todo lo posible, no solamente en oración, en predicación, con tal de salvar a nuestros seres queridos o a las personas que nosotros conocemos. Acá hay una cita de Fanny Crosby que me pareció muy bonita para poder compartir con ustedes. Es la invitación del Evangelio. Dice, con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? ¿Sordo serás, pecador? A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor, dale tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Siempre aguardando se encuentra Jesús, tanto esperar con tanto amor, ven a sus plantas con tu aflicción, tu tentación, tu dolor, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Ahora, ¿qué diría el arminiano? Decide. ¿Qué dice el calvinista? ¿Qué diría un calvinista frente a esta canción? Nos impide el calvinismo, las doctrinas de la gracia, la doctrina de la salvación, invitar, predicar, rogar para que acepten a Cristo. ¿O es la razón de nuestra vida? Es la razón de nuestra vida. Presbítero. Exacto. El calvinismo nos impide, porque mismo en Romanos capítulo 10 dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces la salvación le pertenece a Dios, pero nuestra responsabilidad es proclamar el Evangelio, cumplir la gran comisión. Ok. Y la soberanía de Dios está en salvarlo. Tenemos que decir, hoy te convida, voz bendecida. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero yo quiero ir más atrás de 1500 a el siglo IV. Esta lucha también la tuvo un hombre de Dios llamado Agustín. El conflicto agustiniano-pelagiano sobre el libre albedrío, porque son las bases del arminianismo.
Y es algo que a veces nosotros no hemos olvidado y siempre estaremos aquí. Y a veces en nuestro corazón nosotros olvidamos y a veces somos un poco pelagianos y a veces somos un poco arminianos y sobre todo muy condescendientes con nuestros familiares. Y olvidamos que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, que lo más valioso que tenemos en la vida no es que Dios nos bendiga en la economía o con la salud o con la familia o con el bienestar, sino con la salvación de nuestro prójimo. Quería meditar con ustedes algo que es para mí interesante sobremanera, sobre la mentira humana versus la verdad de Dios. Ahora, Pelagio es la mentira humana, un hombre que surgió en el seno de la iglesia. Enseñó que Adán fue creado como un ser neutral. ¿Qué significaba? Que no era ni bueno ni malo. Y eso riñe con el carácter de Dios. Génesis dice que Dios creó al hombre bueno y en gran manera. Pelagio también enseñó que Adán se había hecho daño solo a sí mismo cuando cayó y que sus descendientes no eran afectados por su pecado, lo cual estaba negando el pecado original. Negó que por el pecado de Adán la muerte entró al mundo, lo cual va en contravía de Romanos 5:12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, esto es muy interesante, mis amados hermanos. El Señor Dios, cuando habló con Adán y Eva, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué les dijo frente a ese árbol donde no debían comer el fruto? Piensen un poquito. ¿Qué les dijo? Cuando le dijo que él no tenía que comer de ese árbol. Porque si comía de ese árbol, ¿qué pasaría? Morirían. Morirían. ¿Quién piensa que el trabajo fue maldición? No, el trabajo se dejó antes del pecado. Hay algo que es muy interesante, mis hermanos, que nosotros tenemos que considerar acá con mucho cuidado. Y es lo siguiente. El hombre estaba siendo representado por Adán, que es humanidad, y Eva. Comieron del árbol. Y cuando comieron del árbol, ¿murieron, sí o no? Sí murieron, pero no físicamente. Espiritualmente. ¿Sí murieron, sí o no? Sí. Espiritualmente, ¿no? Fueron separados. Ok, entonces fíjese que Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir? Que todos por justicia, todos los descendientes de Adán, todos los representados en Adán, porque es la misma justicia que se le da a Satanás cuando él peca. La Biblia habla que dice que él pecó, por cuanto él pecó, todos los que estaban bajo su autoridad también fueron manchados de ese pecado y todos ellos fueron destituidos de la gloria de Dios y arrojados de la presencia del trono de Dios. Es la misma justicia porque Dios no juzga a sus criaturas con justicias diferentes. No juzga a Satanás con un tipo de justicia y a Adán y a Eva con otro tipo de justicia. Pero este hombre, Pelagio, fue aún más lejos al decir que todos nacen con la misma condición que tenía Adán antes de la caída. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos son neutrales. O sea, todos tienen la misma capacidad moral que tenía Adán cuando fue hecho por Dios. Él negó el pecado original y también negó las consecuencias del pecado.
Recuerden, todos están en la tierra como actores. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Satanás y sus demonios fueron arrojados, dice, a prisiones dentro de la tierra. O sea, están soberanamente controlados bajo el poder de Dios. ¿Pero dónde están? En esta tierra. En esta misma tierra están los seres humanos que creen en Dios y los seres humanos que están al servicio de las tinieblas, que no creen en Dios. Y dentro del reino de las tinieblas están los elegidos que todavía no han llegado a creer. Sin embargo, la verdad de Dios es negada por Pelagio. ¿Es claro hasta aquí? Porque las doctrinas de Pelagio son las doctrinas que nacen en el huerto del Edén después de la caída. La conclusión que él tenía es que básicamente el hombre nace sin pecado. Pelagio dedujo que el hombre no tenía pecado, creía que era posible que el hombre no pecara, aún sin la ayuda de Dios. Y su razonamiento era que debido a que Dios les ordenaba a los hombres no pecar, ellos por sí solos tenían la capacidad de no pecar. ¿Por qué, mis amados hermanos, les estoy diciendo esto? Porque la lucha de entender la verdadera doctrina de la salvación no pertenece al siglo XVI ni al siglo IV, sino una y otra vez se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad. El libro de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías hablan claramente y con versículos claros que Jehová es Salvador y que Él es el que salva soberanamente, sin condiciones, y a los que elige y los sostiene. Agustín, ¿qué creía? Él creía en la doctrina del pecado original, que Adán fue creado piadoso y en comunión con Dios, que Adán tuvo un heredero libre, que Adán tuvo un verdadero libre albedrío y la voluntad del hombre fue esclavizada a partir de la caída del hombre. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O estamos bien? Muy bien. Ya estamos terminando casi, entonces. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de justicia. ¿Qué es importante de este versículo? Porque es un versículo sobre lo que se basa la creencia de Agustín de Hipona. El hombre, si no es libertado del pecado, es esclavo del pecado. Y solo cuando cree en Cristo, solo cuando es regenerado, solo cuando es redimido, él es libertado del pecado. Eso no significa que no va a pecar más. Lo que significa es que ya no es esclavo del pecado y no practica el pecado. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Que sin Cristo solo tenemos un único destino. ¿Cuál es ese destino? El infierno. Sí, es el infierno, pero mortalmente es pecar, pecar y seguir pecando, aun cuando pudiéramos estar haciendo buenas obras. Ese es el gran problema de muchas personas hoy en día, porque ven un cónyuge juicioso, trabajador, buen padre, buen esposo, buen hijo, y dicen, oiga, imposible que Dios no vea todo lo que está haciendo este muchacho. ¿La salvación es por obras o por gracia? Por gracia. ¿Qué dice este texto? Que aún las mejores justicias que haga un ser humano sin Cristo, dice que son como un trapo de inmundicia, y ese texto es muy fuerte. En los tiempos de Isaías, las mujeres menstruaban como hoy en día.
solo que en ese tiempo no tenían toallitas higiénicas. ¿Qué usaban? Trapitos para evitar ensuciarse. Se ponían en sus partes íntimas, donde reunían toda la sangre. Y esos trapitos luego los sacaban y los lavaban, porque la tela era supremamente costosa, no como hoy en día que uno encuentra telas baratas, pero la tela en ese tiempo era supremamente costosa. Y recuerden que para el judío el tocar la sangre era algo inmundo. Por eso el doble costo que tenía, ponerse el trapito, luego lavarlo, luego limpiarlo y luego pasar por el rito de purificación. Y lo que compara Isaías en su profecía dice que la buena obra de una persona que no tiene a Cristo en el corazón, o sea, que no cree en Cristo, es como ese trapito que sacaba la mujer, algo asqueroso, algo que te contaminaba, algo que no era bueno. ¿Es claro? Muy claro, pastor. Yo creo que todo esto nos debe estremecer. Debido a esta esclavitud a pecar y la incapacidad resultante para salvarnos nosotros mismos, debe haber un acto de la gracia por parte de Dios para que una persona sea salva. Ningún hombre podría venir a Cristo por su propia voluntad para obtener la salvación, ya que tratar de hacerlo iría en contra de su naturaleza pecaminosa, era lo que enseñaba Agustín de Hipona. Entonces, antes de que un hombre pueda arrepentirse y creer en el Evangelio, Dios tiene que cambiar la naturaleza pecadora de ese hombre, darle la fe bíblica. La fe bíblica no pertenece a nadie, debe ser un don de Dios y solo por gracia. Miren lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, yo les pregunto una cosa. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han entendido que hay diversos tipos de fe? Yo he escuchado por ahí que hay algunos que dicen que las personas tienen una fe natural. Fe en algo. ¿La Biblia habla de diversos tipos de fe? No, habla solo de la fe en Cristo. Muy bien, la fe que describe la Biblia es la fe que da a Dios y es la fe Sí, verdadera. sí. Cualquier otro tipo de expresión de fe humana, la Biblia lo trata como idolatría. Voy a hacerle un ejemplo. Usted confía en sus habilidades. Obvio, ¿eso es idolatría? Sí me comprenden. La Biblia denuncia que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. No solamente Calvino lo dice. Pablo lo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No, o el hombre tiene fe en Cristo y pone sus ojos en el autor y consumador de la fe, o es un idólatra. Pero eso sería espiritualmente. En todo. Es que otra cosa diferente frente a la vida es el optimismo a las cosas, que eso es algo, pero tu optimismo está basado en, voy a hacerte un ejemplo, tú le dices a tu esposa, me voy a ir de vacaciones. Eso no es fe. Tú sabes o que tienes los ahorros, o tienes el trabajo, o tienes la tarjeta de crédito, pero tú estás haciendo una decisión. Eso no tiene que ver con la fe. La fe tiene que ver solamente con la salvación en Cristo. Y la Biblia dice que quien no tiene la fe exclusivamente en Cristo y no cree como la Biblia dice en Cristo, es un idólatra. Pero estaría muy demarcado. O sea, porque es en relación a la salvación. O sea, yo puedo decir mañana tengo fe que voy a... No puedes decir eso. No sé. No, es que no puedes decir que eso no es fe. Acá tengo un hermano, un diácono que me está diciendo que si él dice que mañana ha decidido invitar a su esposa a almorzar, pues él tiene fe que va a pasar. Nosotros usamos la palabra fe para cosas que vamos a hacer y que dependen de nosotros y que confiamos en las
cosas materiales, pero eso no es fe. La fe solamente se habla con relación a la salvación, por lo menos en la Escritura. Con relación a los demás aspectos de la vida, Dios nos llama a confiar en lo que nosotros, vamos a decir, principios, dogmas, verdades de la vida. Porque digamos, tengo fe que algún día llegaré a la iglesia. Tengo fe que... Eso sería obediencia. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo sé que el próximo domingo vienes. Yo no es que tenga fe. O sea, yo tengo que decirte cuál es el principio y tú tienes que llegar, no por fe, sino por obediencia. ¿Sí es claro, mis hermanos, o alguna pregunta hasta aquí? La presbítero. No, está todo bien. Ok. Señor. Cuando uno dice no es fe, sino que es aparte de la obediencia, la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Si Dios quiere, haremos esto y aquello. Sí, Por claro. supuesto que vamos a ser respaldados por el Señor en cada plan o deseo que tengamos, ¿no? Pero no es esa fe que hoy el hombre dice, tengo fe que me van a aumentar el sueldo, tengo fe que... No, se está hablando de la fe salvadora, se está hablando de la fe salvadora, ¿no? Sí, claro, pero eso sería un mal uso de la palabra fe. ¿Por qué razón? Porque voy a hacerles un ejemplo de las palabras de Jacob, que él reprendió a su esposa. Perdón, de Job, que reprendió a su esposa. Le dijo, ¿acaso no recibiremos solamente el bien de Jehová? El mal también. Porque él ve como mal haber enfermado, haber perdido económicamente todo el dinero y haber perdido a sus 10 hijos. Eso es una adversidad muy dura. Pero también sabemos lo que dice Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es conforme a su propósito han sido llamados. Yo siempre les he dicho a los hermanos, si Dios te quiere hacer rico, te va a hacer rico aun si tú no trabajas. Pero si Él te quiere mantener pobre, aun si tú te esforzaras y trabajaras mucho, te va a mantener pobre. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe a quién enriquece y a quién empobrece. Él ha repartido sus riquezas como Él ha querido. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar diligentemente para Dios, entendiendo que eso glorifica a Dios. Sí, eso es evidente. Entonces, voy a proseguir con ya las últimas diapositivas, me faltan 2 más. La realidad de la doctrina de la salvación tiene que ver con algo muy importante. Dios es el que salva a un hombre pecador. La posición de Pelagio Agustín fue más allá al decir que el pecado de Adán no solo afectó a él directamente, sino a toda la humanidad. O sea, lo que decía Pelagio es que Adán pecó y solo le afectó a él, no le afectó a toda la humanidad. El pecado y la corrupción de Adán le fue imputada a toda la humanidad, es lo que enseña la Biblia, y también enseñó Agustín de Hipona, y lo enseñó Lutero, y lo enseñó Calvino. Salmo 51:5, donde David escribe, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no se refería a una relación ni de fornicación ni de adulterio. Él lo que le está diciendo que él siendo concebido nació pecador, o heredamos la naturaleza de Adán y de su pecado. Y se nos imputó por justicia por ser descendientes de Adán. Ahora, ¿qué es importante para mí que hoy, ya terminando esta clase, consideremos? Las doctrinas de la gracia son las de la salvación, es la doctrina de la salvación. ¿Qué es importante? Muchas personas han cogido aversión al calvinismo, porque dicen San Calvino. Entonces, en el desarrollo histórico de las doctrinas, se ha cambiado solamente, ya no se dicen 5 puntos del calvinismo, sino las doctrinas de la gracia. Los cristianos bíblicos creemos que las 5 doctrinas de la gracia que derivan directamente a la Escritura, que describen con precisión la enseñanza de la Biblia sobre la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación, es un tema central de la Escritura, donde encontramos los argumentos teológicos para una correcta comprensión de la doctrina de la
salvación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no, yo normalmente no digo soy calvinista, ni soy agustiniano, ni soy paulino. Lo que yo digo convencido es yo soy bíblico. Y a lo largo de la historia se levantó Pelagio, se levantó Arminio y se levantaron muchos otros. Muchos otros han estado en contra de la salvación bíblica. ¿Por qué razón? Porque la salvación bíblica humilla la participación del hombre profundamente, porque no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros, queridos hermanos, y eso es lo triste, es que no predicamos a ese amigo de la escuela, a ese primo, hermano, tío, abuelo, padre. No nos damos cuenta que el destino final de aquellas personas que están rechazando a Cristo es la condenación, es estar bajo la ira de Dios por la eternidad. Yo no creo que ninguno de ustedes asista al funeral de alguno de sus familiares con la seguridad de que no aceptó a Cristo y que les está esperando el infierno. Yo creo que lloraríamos amargamente ese momento. Lo que nosotros tenemos que hacer es responsablemente predicar, entendiendo que Dios soberanamente es el que salva, pero se nos dio la responsabilidad de poder predicar. Nosotros tenemos un encargo maravilloso ya que creemos en Cristo, el ministerio de la reconciliación. Y Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, pero lo hace con algo que los ángeles desean hacer y que no pueden hacer, y es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En las próximas 3 clases vamos a hablar más detenidamente cómo el hombre fue afectado. Vamos a hablar de las doctrinas de la gracia, particularmente de estos 5 puntos del calvinismo. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. ¿Algún aporte? Carlitos, ¿cómo estás? Acá estoy yo viendo ya que está acá María Eugenia. María E, ¿cómo estás? Buenas noches para todos, buenas noches, pastor. Bien, gracias a Dios. ¿Preguntas? ¿Aportes? Buenas noches, pastor. A ver, que se fue. Ay, presbítero Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? ¿Qué estoy oyendo aquí ¿Contento de que con esté María? acá? Sí, aquí estamos. Acá estamos, bendito Dios. Llegamos un poquitico tarde, pero aquí estamos. No. ¿Alguna pregunta, algún aporte? No, está muy bien. Esto de la redención es muy importante y el tema es bastante extenso. Sí, hoy apenas estamos haciendo la introducción, considerando, aquí me hace Alex una pregunta que está en que es Lucas 16, versículo 19 al 31 sobre Rico y el Lázaro. Y me parece muy interesante. ¿Ustedes qué opinan sobre Rico y el Lázaro? Ahora, yo quiero que ustedes consideren algo que es muy importante, ¿sí? La misma Biblia cita este pasaje como la parábola del rico y Lázaro, o sea, no fue una historia real. Como una parábola, todas las parábolas en el entendimiento gramatical que uno tiene que considerar algo importante. Tiene una sola enseñanza. ¿Qué creen que es lo que está enseñando? Que hay un cielo y un infierno, o sea que hay 2 clases de seres, de personas, los Ajá, que están con Señor Jesús y los que no. ok. Entonces, entonces, si ya tenemos ese entendimiento, ¿estamos tranquilos o hay algo más que aclarar? No, estamos tranquilos.
No, o sea, No, solo yo quiero que evalúen porque esa parábola fue dada por el Señor Jesús. Y si nos dice que hay dos destinos, no nos está diciendo que uno está en el infierno y otro está en el cielo y que puedan conversar y que puedan hablar plácidamente y decir, oiga, estamos, bueno, yo estoy sufriendo mucho, ve y avísale a mis parientes. Yo creo que nosotros tenemos que considerar profundamente este texto. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos una hermosa oportunidad y esa hermosa oportunidad es que nosotros podamos mirar y ver que tenemos la oportunidad de predicarle a nuestros parientes no cristianos y decirles, vengan, crean en Cristo, porque si no creen en Cristo hay condenación. Y creo que es muy evidente que nosotros estamos en esa realidad, ¿sí? Hoy nosotros podemos considerar eso. El problema no es que nuestros seres queridos les tengan una buena vida, buenos matrimonios. Recuerden que sus vidas o sus mejores obras sin Cristo serán también contadas como una falta delante de Dios, porque son obras de injusticia. Y tenemos una gran oportunidad de predicarles a tiempo y fuera de tiempo que el infierno será extremadamente doloroso y por la eternidad. ¿Sí? Ahora, solo quiero terminar con esto. Pensemos que el infierno no existe, pero si uno cree en Cristo y tiene una vida cristiana, tiene una vida totalmente agradable, aún como ser humano y de bendición. Pero como sí existe el infierno y sí existe el cielo y sí hay un lugar de destino final, pues con mayor razón tenemos que predicar. Amén. Amén. ¿Preguntas? Muy bien, vamos a terminar. Quiero pedirle el favor a nuestro presbítero Luis que nos despide en oración para que continuemos firmes en este gran desafío de acercarnos a Dios a través de su palabra. Este curso nos ayude a tener una pastoral en la iglesia, una pastoral también en nuestras casas, en los lugares que trabajo. O sea, aprender a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siempre a perseverar y a mantenernos, que estamos del lado correcto de la humanidad, creyentes, salvados por gracia. El Señor nos muestra a través de su palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, lo que nos dice el Señor en su palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Creo que la palabra de Dios es muy clara y a través de la Biblia debemos nosotros ser conscientes de que empezando por nuestros familiares y nuestro prójimo debemos de comunicarles y ser extensivos en la palabra de Dios. Soberano Padre Santo, Señor de amor, de bondad y de misericordia, gracias te damos, Señor, porque a través de tu siervo, Señor, conocemos más de tu palabra, Señor, conocemos algunas cosas que creemos que están escondidas o que no somos capaces de descifrar, Señor, pero tú en tu palabra nos lo dices, nos muestras gráficamente, Señor, y permítenos, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, sea con tu bendición. Oro por la vida de nuestra iglesia, Señor, en común, de nuestros hermanos, que sea nuestra luz, nuestra guía, nuestra protección. Bendícenos con toda bendición y permítenos, Señor, que esta semana, Señor, que ya llevamos 2 días, Señor, que seas tú mostrándonos tu amor infinito, tu gracia soberana, y que todo lo hagamos de acuerdo a tu medida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos
con acción de gracias. Amén. Amén. Bendiciones Dios para les bendiga. Amén. Buenas noches, que descansen.